Buenas a todos, vamos a ver el examen de contabilidad de gestión correspondiente a septiembre del 2024, modelo A del grado A en la UNED. El primer ejercicio es sobre Direct Costing simplificado. Nos dan la organización técnico-económica y vamos a leerla. La empresa Hierba Sana elabora infusiones a base de mezcla de plantas, ofrece dos variedades de infusiones, la de hinojo y la de manzanilla, que vende en cajas de 20 bolsitas. Respecto a su organización económica, pues tiene centros auxiliares, en este caso tiene solo uno, administración, y 4 principales: compras, deshidratado, envasado y ventas, los cuales permiten el control sobre los costes indirectos. Respecto a su organización técnica, en el taller de deshidratado, las plantas frescas compradas primero se clasifican y después se deshidratan. Por tanto, no hay inventarios de plantas frescas. Importante detalle. La operación de deshidratado conlleva una pérdida de peso del 25%. Las plantas deshidratadas se almacenan a la salida de este taller. En el taller de envasado, las plantas deshidratadas se envasan en pequeñas bolsitas de papel. Cada bolsita contiene 2 gramos de plantas deshidratadas y estas bolsas se van a envasar enseguida en cajas que contienen 20 bolsitas. Bien, tenemos aquí un esquema, un borrador más bien del proceso técnico. Entonces, todo comienza con estas materias primas, plantas frescas de hinojo y de manzanilla. Se incorporan al centro de deshidratado, donde se procesan, es decir, se deshidratan, y aquí pierden un peso de un 25%. De este centro salen las plantas deshidratadas de hinojo y de manzanilla. Importante lo que nos dicen, que no hay almacén de plantas frescas, todo lo que se compra ya entra en este centro para deshidratarse. Entonces, el resultado del proceso que hay aquí en este centro da lugar entonces a las plantas deshidratadas. Y en las plantas deshidratadas van a entrar en el centro de envasado, donde se van a embolsar primero en bolsas y después las bolsas en cajas. Y eso pues va a dar lugar a las cajas de infusiones de hinojo y las cajas de infusiones de manzanilla que esta empresa pues va a vender. Datos comunes a la contabilidad general y a la contabilidad de costes. Tenemos información sobre las existencias iniciales y finales. Tenemos existencias de plantas deshidratadas, de cajas, bolsitas vacías, cajas vacías y materias auxiliares. ¿Vale? Y nos dicen que las bolsitas y las cajas sirven indiferentemente para los dos productos. Después tenemos el detalle de las existencias iniciales y las existencias finales reales, es decir, según el recuento físico. Nos dan las compras del periodo, nos dan los gastos por naturaleza que vienen de la contabilidad financiera. Aquí tenemos la mano de obra directa que nos va a servir para repartir este coste entre los productos. Las ventas del periodo, datos de fabricación, pues tenemos el detalle del cuadro de los costes indirectos, desglosado en cargas fijas, cargas variables. Como coste de producto bajo Direct Costing simplificado, pues solo tenemos en cuenta las cargas variables. ¿Qué más? Tenemos la producción del periodo, que nos la da en cajas, 20.000 cajas y 15.000 cajas de los dos tipos de infusiones. Detalle de las horas de mano de obra directa para cada uno de los productos. Según criterios de contabilidad de costes, nos dice que las amortizaciones incorporadas al proceso productivo ascienden a 19.500. Esto sería una diferencia en amortizaciones respecto a la contabilidad financiera. Si tuviéramos algún ejercicio relacionado con esto, pues lo utilizaríamos, pero no va a ser el caso. Y criterio de valoración de inventarios, pues es el coste medio ponderado. Bien, entonces empezamos. El coste, pregunta 5, las anteriores son preguntas teóricas y nosotros solo solucionamos lo que es la parte práctica. El coste variable de las compras de plantas frescas de hinojo es de... Bien, entonces vamos a tener en cuenta, para calcular el coste variable de las compras, pues lo que sería la compra de plantas frescas de hinojo, 1.200 kilos, a un total de 45.600 unidades monetarias, y después lo que vamos a hacer es incorporar los costes indirectos del centro de compras. Tenemos unas cargas variables de 4.400, las unidades de obra son los kilos de plantas frescas compradas, lo tendríamos aquí. ¿Vale? Es esta información, ¿vale?, que extraemos del cuadro de costes indirectos. Bien, entonces
El número de unidades de obra que tenemos son el número de kilos de plantas frescas compradas, que serían 1.200 más 1.000, es decir, 2.200. Dividimos las cargas variables entre el número de unidades de obra y tenemos el coste por unidad de obra, que sería de 2. ¿Esto para qué nos sirve? Para poder repartir las 4.400 entre los dos tipos de compras de materias primas. Entonces, en este caso, pues como estamos hablando de las plantas frescas de hinojo y hemos comprado 1.200, pues multiplicamos 1.200 por ese coste por unidad de obra, nos daría 2.400, que sumado a la compra, pues nos daría el coste variable de la compra de plantas frescas de hinojo. Entonces, la opción correcta sería la D. Pregunta 6. Coste unitario variable de compras de plantas frescas de manzanilla. Es el mismo proceso de cálculo que la pregunta anterior, salvo que ahora en vez de quedarnos aquí vamos a tener que calcular el coste variable unitario de esa compra. Entonces procedemos de la misma manera, tendríamos 23.000 unidades monetarias de compra, añadimos los costes indirectos del centro de compras, que en este caso son 1.000 kilos por 2, nos daría 2.000, lo sumamos a la compra, nos daría entonces un coste variable de compras de plantas frescas de manzanilla de 25.000 unidades monetarias. El variable lo hacemos de la siguiente manera, dividimos 25.000 entre los 1.000 kilos que se han comprado de plantas frescas. Nos daría, por lo tanto, 25 unidades monetarias el kilo. Respuesta correcta pues, sería la C. Pregunta 7. El asiento del coste variable de producción de las plantas deshidratadas de hinojo es el siguiente. Vamos a calcular entonces el coste variable de producción de las plantas deshidratadas de hinojo. Entonces, plantas deshidratadas de hinojo. Vamos a ver el esquema que teníamos de producción. Las plantas deshidratadas de hinojo están aquí. ¿Qué elementos de coste van a tener? Pues van a tener lo que sería el consumo de plantas frescas de hinojo, tendríamos la mano de obra directa de este centro de deshidratado y los costes indirectos también de este centro. Entonces vamos a proceder a calcularlo. El consumo de plantas frescas de hinojo es 48.000, es decir, es el coste variable de la compra porque hemos dicho que no hay inventario permanente de las plantas frescas, por lo tanto el consumo pues coincide con la compra. La mano de obra directa. Vamos a calcular la mano de obra directa. Hay un apartado en el que se detalla el número de horas que se han destinado en los centros a cada uno de los tipos de productos que tenemos. Y también en los gastos por naturaleza nos dan información sobre cuál es la mano de obra directa, que asciende a 39.400 unidades monetarias. En primer lugar, lo que hacemos es calcular el coste por hora, es decir, cuánto cuesta la hora de mano de obra directa. ¿Qué hacemos? Pues dividimos simplemente su importe entre el número total de horas que se han destinado a los diferentes productos. Entonces serían 48 más 40 más 400 y más 300, ¿vale? Lo pondríamos en el denominador, hacemos esta operación y nos daría un coste por hora de 50 unidades monetarias. Entonces, ahora cogemos las unidades monetarias que las horas que se han destinado a las plantas de hinojo, que han sido 48 horas, las multiplicamos por 50 y ya tendríamos la mano de obra directa que vamos a asignarle a las plantas deshidratadas de hinojo. Nos daría 2.400 unidades monetarias. Ahora, el coste indirecto del centro de deshidratado que podemos imputar a las plantas deshidratadas de hinojo. Entonces, del cuadro de cargas indirectas cogemos el centro, las cargas variables son 13.200, vamos a acordarnos que estamos cogiendo esta información. Entonces, cargas variables 13.200 y las unidades de hora son kilos de plantas frescas tratadas. Los kilos de plantas frescas tratadas son los mismos que han entrado en el centro de deshidratado y lo que han entrado son los importes de las compras. Por lo tanto, los importes, las unidades o kilos comprados, por lo tanto, el número de unidades de obra sería 2.200. Dividimos 13.200 entre 2.200, nos da el coste por unidad de obra. ¿Para qué empleamos el coste por unidad de obra? Para repartir estas cargas variables del taller de deshidratado entre los dos productos que salen de este taller, es decir, plantas
plantas de hinojo deshidratadas y las de manzanilla. Como estamos en el coste de producción de las deshidratadas de hinojo, pues lo que sería imputable sería ¿cuántas plantas frescas hemos tratado para producir la deshidratada de hinojo? Pues han sido 1.200 kilos, a 6 pues serían 7.200. Sumamos los tres elementos de coste, nos daría 57.600 unidades monetarias. Por tanto, este es el coste variable de producción de las plantas deshidratadas de hinojo. Bien, ya podemos descartar dos opciones, que serían la C y la D. Aún no sabiendo cómo funciona lo que es las cuentas de estos asientos, ya simplemente podemos descartarlo porque aquí nos dan como coste variable de producción 46.800, cuando es 57.600. Ahora, ¿qué elementos de coste tenemos? Tenemos 48.000, 2.400 y 7.200. Ambos coinciden, pero ¿qué ocurre aquí? Que hay una diferencia importante. La primera cuenta que tenemos, el inventario, es el inventario permanente de plantas frescas de hinojo. Y en esta opción es el coste variable de compras de plantas frescas de hinojo. Como bien nos han dicho en el enunciado, no hay inventario de plantas frescas de hinojo. Por lo tanto, esta cuenta no puede aparecer en este asiento. ¿Cuál sería entonces la respuesta correcta? Pues sería la B. Bien, entonces vamos a la siguiente pregunta. Pregunta 8. El coste unitario variable de producción de plantas deshidratadas de manzanilla ha sido de... Bien, tenemos que seguir el mismo procedimiento que con las plantas deshidratadas de hinojo, pero nos piden no el coste variable de producción, sino el coste variable unitario. Tenemos los mismos elementos de coste. En este caso vamos a tener... Estamos aquí, tenemos las plantas deshidratadas de manzanilla, cuyos elementos de coste serán el consumo de plantas frescas de manzanilla, la mano de obra directa que le podemos asignar al producto y los costes indirectos que podemos imputar al producto. Entonces, vamos a hacer los cálculos. Tendríamos, por tanto, consumo de plantas frescas de manzanilla, que es el importe de la compra, importe de la compra, no, el coste variable de la compra, que nos había dado 25.000 euros y lo tenemos aquí. Bueno, euros, unidades monetarias, generalizando. Bien, después, ¿qué más tenemos? La mano de obra directa, que sería el coste por hora eran 50 y simplemente vemos aquí cuáles son las horas que se ha destinado a deshidratar las plantas de manzanilla, que han sido 40 horas. Entonces 40 al coste por hora me daría la mano de obra directa que asignamos a las plantas deshidratadas de manzanilla, 2.000. Y después los costes indirectos hacemos exactamente igual que con el producto anterior. El coste por unidad de obra era 6, las plantas frescas tratadas para la manzanilla han sido de 1.000. Entonces 1.000 por 6, 6.000. Tenemos los tres elementos de coste, sumamos, nos daría 33.000. Coste unitario variable, pues sería este coste variable de producción, pero lo tenemos que dividir entre el número de unidades de plantas deshidratadas de manzanilla que hemos producido. Y aquí tenemos que tener en cuenta lo siguiente, que las plantas frescas de manzanilla que entran en el centro deshidratado son 1.000 kilos, pero aquí al procesarse pierden un 25% de peso. Por lo tanto, no salen 1.000 kilos de plantas deshidratadas de manzanilla, sino que salen el 75%, que serían 750 kilos. Por lo tanto, dividimos entonces el coste variable entre ese 750 kilos y nos daría el coste unitario variable, que asciende a 44 unidades monetarias el kilo. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la A. Nos cambian ahora un poco el enunciado y nos dicen, supongamos que el coste variable de producción de plantas deshidratadas de hinojo fuera de este importe y que el coste variable de producción de plantas deshidratadas de manzanilla fuera de 34.200. Bien, pregunta 9. El coste variable de producción de las cajas de infusión de hinojo. Bien, ya estamos aquí, ya estamos en la última fase, donde ya vamos a calcular el coste de producción de nuestros productos terminados. Entonces, ¿qué elementos de coste van a tener
estos productos, es decir, las cajas de infusión de hinojo y las cajas de infusión de manzanilla. Bien, pues van a tener, por un lado, el consumo del producto deshidratado, van a tener la mano de obra directa del centro de envasado, van a tener los costes indirectos de este centro y el consumo tanto de bolsas como de cajas. Bien, entonces procedemos primero al consumo de las plantas deshidratadas de hinojo. Esto es lo que se ha producido, pero estos productos se almacenan, con lo cual no pasan directamente al centro de envasado y no tiene por qué coincidir la producción con el consumo. Entonces hacemos el inventario y tendríamos de la información que nos daban al principio las existencias iniciales, que las teníamos todas aquí, ¿vale? Entonces extraemos la información de aquí y procedemos a calcular el inventario. Existencias iniciales son de plantas deshidratadas de hinojo, 40 unidades a 59,30, 2.372. La fabricación, ¿cuántas plantas deshidratadas de hinojo fabricamos? 900 kilos, porque han perdido un 25% de peso en este procesado, ¿vale? Entonces sería un 75% de 1.200, sería 900. ¿Vale? Primero, ¿qué hacemos? Como nos han cambiado los costes variables de producción, pues lo tomamos como dato, 58.728, y si dividimos esto entre esto nos daría un precio de 65,25. Ahora, ¿cuánto se consume? ¿Cómo sabemos cuánto se consume? Bien, pues nos dan un dato muy importante que es la producción del periodo. Entonces, de cajas de infusión de hinojo se han producido 20.000 cajas. Y ahora vamos a ir hacia atrás, es decir, 20.000 cajas, ¿cuántas bolsas son? Pues hacemos una regla de 3. Si una caja son 20 bolsas, pues 20.000 cajas, X bolsas. Tendríamos, por lo tanto, X, que serían 400 bolsas. Ahora, cada bolsa tiene 2 gramos. Entonces, si yo tengo 400 bolsas, pues en total tendría 800 gramos. Pero todo está medido en kilogramos. Si pasamos los 800.000 gramos, 800.000 gramos los pasamos a kilogramos, lo que hacemos es dividir entre 1.000 y tendríamos, por tanto, 800 kilos. Hacemos el mismo proceso con las cajas de manzanilla. Tenemos 15.000 cajas, una caja son 20 bolsas, 15.000 cajas, vamos a llamarle I, y entonces I serían 300.000 bolsas. Bien, como las bolsas tienen 2 gramos, multiplicamos 2 gramos por 300.000 bolsas y tendríamos 600.000 gramos, que pasados a kilogramos serían 600 kilos. Y así ya tenemos aquí lo que ha sido la producción de los dos productos, pero expresadas en kilos. Por lo tanto, el consumo que tengo de las plantas deshidratadas de hinojo son 800 kilos. A coste medio ponderado, ¿cómo hacemos coste medio ponderado? Sumamos los importes de las existencias iniciales más la fabricación y esto lo dividimos entre las existencias de iniciales más fabricación. Eso nos daría un coste medio ponderado de 65, que valorando los 800 kilos, pues daría un consumo de 52.000. Las existencias finales, si las calculamos según el inventario, son 140 kilos, que coinciden con las existencias reales que nos dan en la tabla del enunciado. Aquí tenemos 140 kilos, por lo tanto no hay diferencias de inventario. Bien, entonces existencias finales no nos van a hacer falta para nada, pero bueno, completamos el cuadro, serían 140 unidades al coste medio ponderado, nos daría un valor de 9.100. Bien, pues entonces ya tenemos el consumo de plantas deshidratadas de hinojo. Importe, por tanto, 52.000. La mano de obra directa, pues no es más que ir al detalle de la mano de obra directa que teníamos. Infusiones de hinojo en el centro de envasado se han empleado 400 horas. Al coste por hora de 50, pues tendríamos ya la mano de obra directa que asignamos a este producto, 20.000. Los costes indirectos del centro de envasado, ¿vale? Tenemos aquí el centro de envasado, unas cargas variables de 35.000. Las unidades de obra son el número de bolsas envasadas. ¿Cuántas bolsas hemos envasado? Pues un total de
400.000 bolsas para el hinojo y 300.000 bolsas para la manzanilla. Total, 700.000 bolsas. Por lo tanto, el número de unidades de obra pues serían 700.000. Dividimos 35 entre 700, nos daría un coste por unidad de obra de 0,05. Por lo tanto, ahora, como estamos en el coste de producción de la infusión de hinojo, lo que hacemos es multiplicar 0,05 por las bolsas que hemos envasado de hinojo, que han sido un total de 400.000. Entonces, 400.000 por 0,05 nos daría 20.000. Bien, ahora tenemos el consumo de bolsas y el consumo de cajas. ¿Cuántas bolsas hemos consumido? Pues hemos necesitado 400.000 bolsas. ¿A qué precio? Bien, pues las bolsas, ¿qué información tenemos de las bolsas? La única información que tenemos son existencias iniciales y vemos que no ha habido compras. Entonces, no tenemos otro precio que el que nos marcan aquí. Entonces, las bolsas son a 0,05 la unidad y las cajas son a 0,50. Por lo tanto, tenemos en cuenta esos dos precios y tendríamos consumo de bolsas 40.000 a 0,05 nos daría 20.000 y las cajas, ¿cuántas cajas tenemos? 20.000 cajas a 0,50 que nos daría 10.000. Sumamos todos los elementos de coste, nos daría 122.000. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la B. Bien, pregunta 10. El número de bolsitas vacías consumidas para fabricar las cajas de infusión de hinojo son, bueno, pues lo tenemos aquí, son 400.000 bolsas. Respuesta correcta, la C. Pregunta 11. El coste de las bolsitas vacías incorporadas como elemento del coste al coste variable de producción de las cajas de infusión de manzanilla asciende a... Bien, pues es lo mismo que hicimos aquí con el elemento de coste para las infusiones de hinojo, pero con las de manzanilla. Entonces, las bolsas que tenemos de manzanilla son 300.000 a 0,05. Entonces, 300.000 a 0,05 nos darían 15.000 unidades monetarias. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la A. Nos vuelven a cambiar el enunciado, nos dicen, supongamos que el coste variable de producción de las cajas de infusión de hinojo fuera de 121.040 y que el coste variable de producción de las cajas de infusión de manzanilla fuera de 79.200 unidades monetarias. Entonces, pregunta 12. El coste final unitario variable de las cajas de infusión de hinojo es de coste final unitario variable. Bueno, el coste final variable se calcula tomando el coste de ventas y sumándole el coste indirecto del centro de distribución o de ventas. Para calcular el coste de ventas necesitamos hacer el inventario del producto, en este caso de las cajas de infusión de hinojo. Entonces procedemos a hacer el inventario. Tendríamos las existencias iniciales que son 4.000 a 6,34, que lo tenemos como siempre aquí. Existencias, cajas de infusión de hinojo, 4.000 cajas a 6,34, 25,360. Y nos fijamos ya en las existencias finales que son de 2.000 cajas. Bien, pues entonces tendríamos por tanto estas existencias iniciales. Fabricación, ¿cuántas cajas de infusión hemos fabricado? Las tenemos aquí, 20.000 cajas. Por lo tanto, 20.000 cajas a este coste de producción que nos lo han modificado en el enunciado, lo tomamos como dato y dividiéndolo entre 20.000 pues tendríamos el precio unitario. Ventas. Las ventas nos las dan en el enunciado, nos dicen que de infusión de hinojo hemos vendido 22.000 cajas. Por lo tanto, 22.000 valoradas a coste medio ponderado. Coste medio ponderado resultado de dividir estos dos importes entre las cantidades que tenemos de iniciales más fabricación. Nos daría un coste medio ponderado de 6,10 a 22.000, en este caso 22.000 cajas, pues nos daría un coste de ventas de 134.200. Las existencias finales eran de 2.000 cajas, por lo tanto coinciden con las que reflejamos en el inventario permanente y no hay diferencia de inventario. Entonces tomamos ya como dato el coste de ventas. Bien, ahora ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que coger el coste indirecto del centro de ventas y tomamos las cargas variables. Unidades de obra son el número de cajas vendidas,
Por lo tanto, el número de unidades de obra pues va a ser 22.000 cajas de infusión de hinojo más 14.000 cajas de la manzanilla. Serían 36.000. Dividimos 18.000 entre 36.000, daría un coste por unidad de obra de 0,5. Ahora 0,5 lo multiplicamos por el número de cajas que hemos vendido de hinojo, que son 22.000, y nos daría ya el coste indirecto de centro de ventas imputable a este producto. Bien, que serían 11.000, que sumado al coste de ventas nos da el coste final variable de las cajas de infusión de hinojo. Como nos piden el coste final variable unitario, simplemente dividimos este importe entre las unidades que hemos vendido, que son 22.000 cajas. Esto nos daría un coste unitario de 6,60 unidades monetarias la caja. Por lo tanto, respuesta correcta la D. Pregunta 13. El coste variable final de las cajas de infusión de manzanilla ha sido de, lo mismo que en el caso anterior, tenemos que proceder a hacer el inventario de las cajas de manzanilla. Según la información que nos dan en el enunciado, hay unas existencias iniciales de 5.000, vale a 4,96, 24.800. La fabricación, hemos fabricado 15.000 cajas de infusión de manzanilla. Por lo tanto, 15.000 cajas, ¿vale? ¿A qué coste? Al que nos han dado como dato aquí, 79.200. Y esto nos da un precio de 5,28. Hemos vendido, tenemos aquí las ventas, 14.000 cajas, por lo tanto, ventas 14.000, calculamos el coste medio ponderado de la misma manera que en casos anteriores, dividimos esto entre esto. ¿Vale? Valoramos entonces las 14.000 cajas a 5,20, tendríamos por lo tanto el coste de ventas. Bien, si ahora calculamos las existencias finales según inventario permanente, es decir, según nuestro cuadro, tendríamos 5.000 más 15 menos 14, que nos daría 6.000 cajas. Sin embargo, en el enunciado nos dan como dato un inventario físico de 5.980. Por lo tanto, aquí se produce una diferencia de inventario. En este caso, en el permanente tenemos 20 cajas más, lo cual tendríamos que considerar esta diferencia de inventario como una salida y registrarla aquí en este cuadro después de la venta, que es una salida. Valoro entonces las ventas al coste medio ponderado, que lo he corregido porque lo había arrastrado del anterior inventario, no lo había actualizado, pues serían 14.000 cajas a 5,20, serían 72.800, vamos a comprobarlo por si acaso, por 5,2, 72.800, y después la diferencia de inventario, debajo de las ventas, 20 cajas a 5,20 nos daría 104, y las existencias finales pues las tendríamos valoradas a 5,20 y serían las existencias según el inventario físico, ¿vale? Que ascenderían a este importe que tampoco está bien, o simplemente hay una cantidad o una cifra 31.096. Simplemente aquí sobra este 6. 31.096. Que no nos hace falta, ¿vale? Lo que tenemos que tener en cuenta en este caso, ¿vale? Sería el coste de ventas. Ahora le añadimos el coste indirecto del centro de ventas, que sería en este caso exactamente igual que en el anterior. En el centro de ventas el número de unidades de obra, las unidades de obra son las cajas vendidas. Como hemos vendido para infusión de manzanilla 14.000 cajas, las valoramos a 0,5. Eso nos daría un coste indirecto de centro de ventas imputable a la infusión de manzanilla de 7.000. Lo sumamos con el coste de ventas y nos daría 79.800. Por lo tanto, la respuesta correcta pues sería la 14. Margen neto de la empresa. Para calcular el margen neto vamos a tener en cuenta los ingresos por ventas, restamos el coste final variable y obtenemos el margen bruto. Y si ahora tenemos en cuenta restando las cargas fijas, obtendremos el margen neto. Los ingresos por ventas los tenemos aquí, 220.000 para la infusión de hinojo, 126 para la de manzanilla. Lo hemos totalizado. Coste final variable, pues lo acabamos de calcular, 145.200 para la de hinojo y 79.800 para la de manzanilla. Total, coste final variable, 225.000. Margen bruto, la diferencia,
74.800 para la infusión de hinojo, 46.200 para la de manzanilla. 121 en total. Ahora, las cargas fijas, ¿de dónde salen estos 6.500 euros? De sumar la información que tenemos en el enunciado sobre las cargas fijas. 2.800 más 500 más 2.200 y más 1.000. Es decir, las cargas fijas que tenemos en los centros. Bueno, pues esto nos daría un total de 6.500 que restamos a 121 y tendríamos, por lo tanto, el margen neto de 114.500. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la B. Bien, vamos ahora con el ejercicio 2, que es sobre el coste estándar completo y el cálculo de desviaciones. Una empresa industrial llamada Indo se dedica a la transformación de las materias primas X e Y para obtener los productos P1 a partir de la materia prima X y P2 a partir de la materia prima Y. La empresa tiene dos talleres de transformación, el taller 1 y el taller 2, por los que pasan sucesivamente las dos materias primas. La información sobre las cargas indirectas del producto es la siguiente. Estos son los datos que tenemos reales. Tenemos las cargas indirectas en los dos centros, divididas en fijas y en variables. La unidad de obra, que va a ser el kilo de materia prima trabajada, y el número de unidades de obra en cada taller. Nos dicen que las cargas fijas se van a repartir por igual entre ambos productos y que en el taller 1 ha trabajado 20.000 kilos de materia prima X al finalizar la transformación. En el taller 2 ambas materias han perdido un 10% de su peso y del taller 2 salen 18.000 kilos de P1. Después tenemos la información sobre los costes estándar o presupuestados del producto P1, tenemos la producción prevista, tenemos los elementos de coste con simplemente el detalle de la materia prima, las cargas indirectas del taller 1 divididas en fijas y en variables, y lo mismo con las cargas indirectas del taller 2. Bien, vamos a hacer un pequeño esquema de cómo sería el proceso de producción en este caso. Entran dos materias primas, X e Y. X se utiliza para la producción de P1 y se utiliza para la producción de P2. Vale, entran en el taller 1, se procesan, pero nos dicen que pierden un peso, en este caso, la transformación en el taller 2. Han perdido un peso del 10%. Vale, entonces, cuando entran en el proceso en el centro del taller 2, pierden un 10%. Entonces, un 10% de 20.000 serían 2.000, o lo mismo que calcular un 90% de 2.000 sería lo que se ha procesado, lo que ha salido de aquí, que serían 18.000 kilos, y aquí serían 9.000 kilos. Y después pues, nos dicen que del taller 2, respecto a P1, pues han salido 18.000 kilos. Bien, lo que nos preguntan, en primer lugar, en la pregunta 15, es la desviación técnica de materia prima X para el producto P1. Para calcular las desviaciones, primero tenemos que calcular siempre lo que es el rendimiento unitario previo previsto, que no es más que coger en este caso lo que son las materias primas que se han previsto, es decir, se ha previsto que para producir 24.000 kilos de P1, pues se empleen 24.000 kilos de la materia prima X. Entonces, el rendimiento unitario previo que tenemos es simplemente el repartir estos 24.000 kilos entre esta producción. Por lo tanto, serían 24.000 kilos de materia prima entre 24.000 kilos de unidades del producto. Esto nos daría 1 kilo de materia prima por unidad de producto. Una vez que tenemos este rendimiento, lo que hacemos es calcular la cantidad estándar ajustada a la producción real. Entonces, lo que hacemos es coger este rendimiento y multiplicarlo por la producción real. La producción real de P1 son 18.000 kilos. Por tanto, nos daría 18.000 kilos. Bien, tenemos aquí cómo se calcula la desviación técnica. La desviación técnica se calcula de la siguiente manera. Esta es la cantidad estándar ajustada a la producción real por el precio estándar y esto es la cantidad real por el precio estándar o presupuestado. La diferencia entre las dos nos da la desviación técnica. Entonces, ahora tengo que multiplicar esta cantidad estándar por el precio estándar. ¿Cuál es el precio estándar? Es el precio que se ha presupuestado la materia prima, que son 13 unidades monetarias. Por lo tanto, 18.000 por 13 nos daría 234.
Ahora cogemos la cantidad real de materia prima que hemos utilizado para producir el producto 1, que serían 20.000 kilos, y lo multiplicamos por el precio estándar. 20.000 por 13 nos daría 260.000. La diferencia entre estas dos columnas, es decir, QS por PS menos QR por PS, nos da la desviación técnica, que en este caso pues sería una desviación negativa que asciende a 26.000 euros. Por tanto, en este caso la respuesta correcta sería la A. Pregunta 16. Los costes indirectos estándar ajustados a la producción real. US por CS del producto P1 en el taller 1 bajo el método eurocontinental ascienden a... Igual que con las materias primas, vamos a calcular el rendimiento unitario previo previsto, que sería simplemente tomar las unidades de obra de este taller 1, que serían en este caso 24.000 kilos, y dividirlo entre la producción prevista, que son 24.000 kilos. En este caso nos coincide la materia prima que estamos utilizando, el número de kilos, con la unidad de obra que se utiliza en el centro, en el taller 1 y en el taller 2. Entonces nos da 1 kilo por unidad de producto. Entonces, ahora lo que hacemos es calcular las unidades de obra estándar ajustadas a la producción real, que sería multiplicar este rendimiento por las unidades de obra en el taller 1. Las unidades de obra en el taller 1 pues son los kilos. Entonces vamos simplemente aquí, tenemos 20.000 kilos. 20.000 kilos por 1 nos da 20.000. Y ahora lo que hacemos es calcular el coste estándar, que está dividido en dos, el coste estándar fijo y el coste estándar variable. Sería como calcular el precio de la unidad de obra en el taller 1. Entonces, en este caso, en la parte fija, lo que hacemos es tomar las cargas fijas asociadas a P1, que serían 30.000 unidades monetarias, y dividirlo entre las unidades de obra utilizadas en el taller 1, que son los 24.000 kilos. Y la parte variable, pues no es más que simplemente el precio al que está valorada la carga variable en el taller 1, que sería 7,75. Hacemos esta operación, nos daría 9 unidades monetarias el kilo. Por lo tanto, US por CS serían 20.000 por 9, que nos da 180.000. Respuesta correcta entonces, la B. Pregunta 17. La desviación en presupuesto del producto P1 en el taller 1 bajo el método eurocontinental asciende a... Bien, para calcular la desviación en presupuesto tenemos aquí pues, el esquema de cómo se calculan todas las desviaciones. La desviación en presupuesto es esta, C menos D, que consiste en calcular, en este caso, las unidades de obra reales por el coste estándar variable, más las unidades de obra previstas o presupuestadas por el coste estándar fijo. Y a esto le vamos a restar las unidades de obra reales por su coste real. Y nos va a dar entonces la desviación en presupuesto. Bien, las unidades de obra reales son 20.000 kilos, que ya lo hemos visto en el caso anterior. Después tenemos el coste estándar variable, que lo tenemos calculado aquí. Bueno, no es más que esto. 7,75 más las unidades de obra presupuestadas en el taller 1, que son 24.000 kilos, por el coste estándar fijo, que el resultado de dividir 30 entre 24 pues nos daría 1,25. Hacemos esta operación, nos daría por tanto 185.000. Ahora, unidades de obra reales por el coste real, pues unidades de obra reales son 20.000 y el coste real, es decir, el precio real de esas unidades de obra, pues sería también una parte fija y otra parte variable. ¿Cuál es la parte fija? Bueno, pues la parte fija pues sería el resultado de dividir 21.000 entre 20.000. ¿De dónde sale este 21.000? Bien, nos dicen en el enunciado que las cargas fijas se reparten por igual entre ambos productos. Por lo tanto, en el taller 1, si tengo unas cargas fijas de 42.000, lo divido entre 2 y a cada producto le corresponde 21.000. Entonces, 21.000 lo dividimos entre la unidad de obra, que era el kilo de materia prima trabajada, que serían 20.000, ¿vale? Y después tenemos la parte variable. ¿Y la parte variable de dónde sale este
6,6. Pues tenemos que en el taller 1 hay unas cargas variables de 198.000 y hay unas unidades de obra de 30.000 kilos. Entonces, si 198.000 lo dividimos entre los 30.000 kilos, ¿vale? Tendríamos 6,6, un coste por unidad de obra de 6,6. Entonces, 6,6 sería el coste real variable. A esto le sumamos el coste real fijo y tendríamos entonces el coste real de la unidad de obra, que sería 7,65. Bien, con esto pues ya podemos calcular esta expresión, unidades de obra reales por su coste real, 20.000 por 7,65, que nos daría 153.000. Esto menos esto nos va a dar una desviación positiva en presupuesto de 32.000. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la B. Última pregunta. Me imagino que será anulada porque no hay ninguna opción que sea correcta. Bueno, aún así lo calculamos. Sería la desviación en presupuesto del producto P1 en el taller 2 y por el método anglosajón. Entonces, desviación en presupuesto por el método anglosajón sería el resultado de restar C menos D, siendo C unidades de obra previstas por el coste estándar y siendo D unidades de obra reales por el coste real. Bien, entonces procedemos a calcular. Las unidades de obra previstas son 24.000 kilos, exactamente igual que en el taller 1. ¿Vale? Tenemos aquí la información. ¿Qué más tenemos? Vamos a calcular ahora el coste estándar. ¿Vale? Tiene su parte fija, su parte variable. Su parte fija. La parte fija pues sería 55.200 entre el número de unidades de obra, serían 55.200 entre 24.000 y la parte variable sería 7,7. Esto nos daría 10 y después pues vamos a calcular ya el coste real, que sería también su parte fija, su parte variable. Su parte fija, cargas fijas, hemos dicho que lo repartimos en este caso para el taller 2 a partes iguales entre los dos productos. Entonces le correspondería 50.000 a cada uno. ¿Vale? Que lo dividimos entre 18.000, que serían las unidades de obra reales en el taller 2. ¿Y por qué 18.000? Vamos aquí y en el taller 2 para el producto P1 se han utilizado 18.000 kilos. Entonces hemos tomado por lo tanto 18.000 kilos como unidad de obra del taller 2. Entonces dividido entre 18 más el coste real variable, que sería exactamente lo mismo que hicimos con el taller 1. Tenemos unas cargas variables de 162.000 y tenemos unas unidades de obra que ascienden a 27.000 kilos. Dividimos ambos importes y nos daría un coste por unidad de obra para el taller 2 respecto a las cargas variables de 6 unidades monetarias. Entonces 6 sería el coste real variable, que lo sumamos al coste real fijo y tendríamos un coste real de 8,77. Y ahora ya calculamos todo. Unidades de obra previstas son 24.000, que son estas de aquí, por el coste estándar, que son 10, nos daría 240. Unidades de obra reales son 18.000, por 8,77 nos daría 158. La diferencia entre los dos nos da la desviación en presupuesto, que ascendería a 82.000 euros. Por lo tanto, de aquí ninguna de las opciones es correcta. Y esto es todo por hoy. Espero que esta explicación del examen haya sido útil. Si te ha gustado este vídeo, no olvides darle un like, y si quieres seguir aprendiendo con nosotros, pues asegúrate de suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún contenido. En Kaikei Studio impartimos clases online en directo. Cualquier información la puedes ver en la página web www.kaikeistudio.es, o bien puedes contactar con nosotros vía mail o a través de WhatsApp en este número de teléfono. Y nada más, nos vemos en el próximo vídeo.